Bienvenidos a otro espacio de nuestras tertulias. Ciertamente, venía como con ánimo de vengarme Está bien, pues. de la tertulia de la semana pasada, porque me desnudaste el alma, pero voy a Ajá. cambiarte el juego Ok. y quiero hablar de patrones. Ok. Patrones. Sí. Bien. Y preguntarte desde tu experiencia en esta última etapa de coaching, que última, no sé cuántos años ya llevas en esta vaina. ¿Cuántos años? 4 años. Ok. Ya tú estás en la capacidad de identificar patrones de comportamiento, por más que sean recetas diferentes y todo, de emprendedores y de gente que trabaja en empresas y de colaboradores. O sea, que tú definas, ok, mira, yo he escuchado a estas tres ramas de y Mira, esto he identificado ciertos patrones. para ponernos en contexto. Lo que pasa es que el coaching al final pues tiene muchas variables. ¿En qué sentido? A veces a ti te llaman para hacerle coaching al gerente de una empresa. A veces te llaman para hacerle coaching a la secretaria. A veces te llaman inclusive para hacerle coaching a un valet parking dentro de un restaurante. Y evidentemente el nivel cultural, el aprendizaje, la parte cognitiva, todo lo que es el conocimiento y la experiencia es diferente. Te la voy a hacer más fácil entonces. Si yo te pregunto, ok, dame un patrón de un emprendedor slash empresario, un patrón de comportamiento de un colaborador Ok, y un patrón de comportamiento de un líder dentro de una organización, mira, ¿tienes ese patrón de sí lo tengo bien identificado. Normalmente el que es emprendedor, porque al final tú los puedes agrupar en grandes grupos, por así llamarlo. Para mí el emprendedor se va de la mano del líder, del empresario, en el sentido de que siempre tienen lo que es la mentalidad de crecimiento. ¿Sí? Son personas que no se acostumbran a quedarse estancadas en un solo sitio, a vivir de 15 y último, sino que más bien están constantemente buscando ese reto. Eso que sigue más adelante, alcancé aquí, no, hasta aquí llego, no, yo quiero siempre más, siempre más, siempre más. Después te aparece el de la mentalidad fija, el de la mentalidad neutra, que es ese patrón, 15 y últimos, llego, horario de oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 4 de la tarde, me voy a mi casa, ahí no existe más nada. De hecho, tú tratas de entrar a una sesión de coaching con esa gente y al final lo que te encuentras es que ese conformismo, por así llamarlo, viene precedido de cualquier cantidad de eventos que le han sucedido a la vida y que lo llevan a ser como es. Entonces, para responderte la pregunta, sí, ya tengo un patrón definido y dentro de cada uno de esos grupos después empiezo a ver ciertos patrones que con una charla de 5 o 10 minutos yo ya puedo entender si viene con temas de la casa, yo ya te puedo entender si es una persona con muchas inseguridades, ya te puedo entender qué es lo que yo más encuentro es personas que están más pendientes de la felicidad de su entorno que de su propia felicidad. Eso es muy común, sobre todo nosotros aquí en latinoamericanos siempre nos gusta pues que en el mundo que nos movemos todo el mundo esté feliz, todo el mundo esté conforme, todo el mundo esté contento y nos vamos desplazando nosotros como a una segunda parte, a un segundo lugar. Entonces normalmente cuando tú te encuentras ese patrón de personas, sí realmente ayudan mucho a la oficina, ayudan mucho a esto, pero es el tipo de persona que se va a quedar trabajando hasta más de las 7 de la noche, 8 de la noche de su horario porque estuvo más pendiente de ayudar a la otra persona que de desarrollar su propio trabajo. Entonces sí se encuentran esos patrones y están identificados. Quizás ponerme a detallar podemos estar todo el día hablando de patrones. Por eso entonces, emprendedor slash empresario inconforme, Inconforme. Pero es una pero en el buen inconformidad, sí, positivo, ok, positiva. ajá. El colaborador slash empleado conforme zona de confort y tiene sus temas atrás, Sí, que es para positivo y para negativo. total, claro. Y el líder de una organización, nos tocó entrevistar, por ejemplo, a Juancho Yerbó, Ajá. que es un líder de una organización. Ese tipo de personas, ¿tienes algún patrón? Normalmente el líder, y ahí entramos a la dicotomía de decir se hace o el líder nace, y yo al final pues pienso que es una mezcla, pero hablando del caso de Juancho, Juancho pues sí trae características innatas de lo que es el liderazgo y después evidentemente viene una formación cultural de hogar, de un aprendizaje constante, de adquisición de habilidades blandas que le permiten a él llegar a ser el líder que es hoy. Y eso es importante. ¿Qué pasa? Volviendo al tema del líder, ¿qué logras ver tú en un líder?
la proactividad, son sumamente proactivos, son personas que no le tienen miedo a preguntar, son personas que no le temen a enseñar a la persona que está debajo, así crezca y se ponga a mi nivel, no importa. Al final yo lo que busco es el aprendizaje del prójimo para que ayude al equipo. Normalmente el líder, tú encuentras un buen líder con un rasgo muy básico que a veces nosotros no medimos, pero que es sumamente importante, que es el yo. Si, por ejemplo, yo voy a hablar con Jorge Fayol, que tiene una empresa, y yo le digo, Jorge, ¿cómo se desarrolla tu empresa? Y bueno, yo en la empresa esto, yo he hecho esto, yo hago esto, yo esto y aquello. Cuando tú agarras a un líder que realmente reconoce su empresa y está dentro del entorno, conectado con su empresa, nunca te va a hablar de yo. Él siempre te va a decir, nosotros en la empresa hacemos esto, nosotros desarrollamos esto, nosotros desarrollamos aquello. Y es un tema de conjugación al final, pero te marca tanto lo que es la idiosincrasia del individuo en la organización que tú automáticamente dices, bueno, esto sí es un líder participativo, esto es un líder de equipo. Pues también podemos caer en líderes autocráticos y también les funciona. O sea, hay personas que son caudillos en sus empresas, que andan con el látigo, que andan con el regaño, con el grito, y funcionan. Pero ese perfil normalmente va a generar dentro de la organización lo que yo llamo cianuro de ego. Voy a empezar a drenar en mi equipo cianuro de ego y esas personas van a empezar a comportarse como yo lo soy. Entonces ahí lo vas identificando. Y es injusto decir que esa tercera persona tiene lo mejor de los mundos del primero y del segundo. ¿A qué llamas injusto? O sea, ¿en qué contexto te pones en la palabra Porque después injusto? me va a decir, no, es que es el más completo. Bueno, no necesariamente el más completo porque tiene lo mejor de los dos mundos, pero vuelve y juega. Es una persona que tiene ese inconformismo del emprendedor empresario, pero tiene también esa mentalidad de poder trabajar para otras personas y sentirse cómodo trabajando para otras personas, que creo que es lo que no le pasa al empresario emprendedor, que ponlo a trabajar para otra persona y va a llegar un le momento que cuesta. se va a incomodar. Mira, al final yo creo que pasa mucho por el tipo de liderazgo, porque el liderazgo tiene dos canales, el canal ascendente y el canal descendente. La manera como yo permito que a mí me lideren y la forma en que yo lidero, ¿ok? Entonces, si dentro de mi liderazgo yo voy a mantener siempre un mismo tipo de liderazgo y caigo en este punto, caso emprendedor líder, probablemente a mí me va a costar mucho ciertos momentos o ciertos eventos dentro de la empresa. Sencillo, porque si yo todo el tiempo soy participativo, al que es muy dulce se le van a subir las hormigas y se lo van a comer las hormigas. Entonces yo no puedo ser todo el tiempo un liderazgo participativo, por poner este ejemplo. Yo no puedo ser todo el tiempo autócrata, porque entonces empiezo a generar resistencia en el equipo. Yo no puedo ser transaccional, es decir, voy solamente a hacer esto para ganar plata o para llegar a un resultado. Entonces, al final tú lo que tienes que es ir incorporando esos tipos de liderazgo para llegar a hacer lo que tú quieres. Y con respecto al tema del emprendedor líder, y es que el emprendedor tiene que ser líder, porque en algún momento te vas a encontrar en el camino que vas a tener que trabajar con equipos. O sea, es imposible que tú en el emprendimiento, a menos que tú decidas, yo voy solo en la vida, me importa el mundo y el que se quiera montar en este barco se monta y el que no, no. Normalmente a ese emprendedor le cuesta mucho. Y es un tema, y aquí quiero ponerle el tilde y que se haga un hito en esto que estamos diciendo, al final pasa, Jorge, por un tema de confianza. Si yo no logro en el proceso emprendedor líder confiar en mi equipo y que mi equipo empiece a confiar en mí, a mí probablemente los procesos, si es que existen dentro de tu empresa, te van a costar mucho. El emprendedor es un líder nato, por lo que rescato de lo que dices, pero siento que es el que más necesita coaching para canalizar ese liderazgo. Sí, al final son energías dispersas que él puede tener. Porque, digamos, yo he estado en los dos lados. He estado en el lado o estoy en el lado del emprendimiento, pero he estado en el lado del líder que pertenece a una corporación. Y finalmente, cuando estás en la corporación, uno lo van guiando, en la medida que va creciendo, lo van guiando para que uno sea un mejor líder, Okay. con lo bueno, lo negativo. O sea, lo bueno te lo potencian y lo negativo te lo canalizan. Y ahí está para dónde te vas tú. Pero a este man nadie le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces ahí es donde yo siento que a veces tiene que entrar ese tercero a decirte, mira,
tu tipo de liderazgo es este, hay que trabajar en esto, porque si no, es que nadie te dice las cosas. Claro, el problema es que ese emprendedor, y no lo quiero llamar problema para no darle esa connotación negativa, más bien el detalle del emprendedor está en su propia conciencia de lo que quiere hacer y de saber identificar cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Con tanto problema que tenemos en el día a día. Pero es que si nosotros, dentro de nuestra propia estructura de coherencia, de conocernos a nosotros mismos, que realmente por ahí arranca todo esto. Si yo no me conozco a mí, no sé cómo reacciono yo ante ciertos eventos, ante ciertos momentos de mi trabajo, de mi vida y tal, probablemente yo siempre voy a tomar decisiones erradas, porque estoy trabajando mucho con la parte emocional. Entonces, el emprendedor normalmente cuando sale al ruedo, y digo salir al ruedo es, Jorge Fayol, renuncio a la vida corporativa y a partir de hoy voy a comenzar a emprender. A lo mejor tú vas a arrancar solo, pero en ese arrancar solo tú vas a empezar a sentir la necesidad de buscar colegas o de buscar personas que te ayuden a construir lo que estás haciendo. Entonces tú dices, no quiero que me desplace mi protagonismo dentro del proyecto, porque este es proyecto mío, pero yo te quiero involucrar. Claro. Entonces te empiezas a ver en la obligación de decir, hey, de alguna u otra manera, innato, como tú dices, yo tengo que empezar a liderar un equipo. Siempre el liderazgo va a existir, sea bueno o sea malo. ¿Y a dónde voy con toda esta carreta y de todas estas preguntas? Y es, si yo te pusiera los tres personajes enfrente, Ok. y te dijera cuál es más dócil, cuál es más fácil, cuál se deja coachar, influenciar, cuál le ves cambios más rápido Mira, de los tres personajes. mira, yo creo que... Quémate, vamos, te voy a meter la candela. Dale, termina. No, entonces... Tengo los tres personajes. Tengo los tres personajes enfrente y tú dices, ok, me tengo que dedicar la vida a trabajarle al emprendedor empresario, al colaborador o al líder de una organización. ¿Por cuál de los tres te me vas? Yo creo que me iría por el emprendedor empresario. Me voy por el emprendedor empresario porque cuando tú eres emprendedor empresario, eres de las personas que te levantas en la mañana y tienes objetivos y tienes metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando nosotros, bajo la figura de emprendedor empresario, establecemos ese tipo de metas, realmente empezamos a construir algo, porque mentalmente ya tú empiezas a planificar el desarrollo de la empresa, porque sabes que sí, y empiezas a encontrar los posibles problemas y empiezas a encontrar las posibles soluciones. Empiezas en ese baile del toma y dame, de hago esto para tener esto, hago esto para tener esto, pero tengo esa necesidad de constantemente marcarme metas a corto plazo para ir alcanzando lo que yo me proyecto. Entonces, cuando ese tipo de persona está en esa ruta, en esa senda, que cabe destacar, no es un camino recto, el camino del emprendedor nunca es un camino recto. Nunca es un camino recto, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, que si el permiso, que si la licencia, que si la sanción, que si el trabajador, que si la demanda, que esto me salió mal, que si la puerta a las 9 de la mañana. Que si la puerta a las 9 de la mañana se cae, que nunca debió haberse caído y aparece lo que llama un Black Swan, entonces uno dice, wow, ¿qué es esto de emprender? Es que eso es emprender. ¿Cuál es la diferencia con el empresario líder? Que este empresario líder sí viene de una formación académica, de una preparación académica universitaria, posgrados, etcétera, etcétera, donde quizás todas esas habilidades blandas se las fueron dando. Pero yo conozco muchísimos empresarios que tienen cero liderazgo y los equipos funcionan porque los equipos entre ellos tienen sinergia. Bueno, interesante ahí. ¿Qué porcentaje de emprendedor, empresario, es formado versus líder organizacional que sí es formado? Lo que pasa es que vuelvo al tema de la conciencia. Pasa mucho por realmente yo abrirme a recibir la información que quiero recibir. Y me voy con mentalidad de crecimiento, que ahorita estos últimos días he estado muy fuerte con ese tema por unos talleres que di de mentalidad de crecimiento. Cuando a ti no te gusta lo que haces, lo vas a hacer de mala manera y ahí no va a haber nunca aprendizaje. Para ti va a ser un paso más. Voy a un resultado, pero no disfruto el proceso. El emprendedor disfruta el proceso. El emprendedor a lo negativo del proceso le va a buscar algo positivo que le ayude a construir el paso siguiente. El emprendedor cuando se cae, lo escribe, lo raya y queda tatuado en el cerebro y sabe que si vuelve a cometer ese error le va a pasar. El empresario no. ¿Por qué no?
Porque el empresario normalmente tiene un equipo, tiene una gestión de riesgos dentro de la empresa. El líder organizacional. El líder organizacional, Ok. perdón, el líder organizacional. Entonces, sí, el líder organizacional al final va a tener equipos, va a tener herramientas, va a tener baterías de coach y de mentores dentro de la empresa para que le ayuden a cubrir la demanda emocional o cognitiva de determinado funcionario o empresario o trabajador de la empresa. El emprendedor empresario no. El emprendedor empresario va a llegar a eso, sí, pero va a llegar por otro camino. Claro. O sea, va a llegar por un camino mucho más tortuoso. Y no quiero decir con esto que el líder de la empresa que estudió, que se preparó, está mal, es negativo, ¿no? Al contrario, uno más bien trata de que la gente entienda que hay que prepararse y que estudiar, que eso es un paréntesis que hay que hacer, que yo veo muchos influencers ahora y muchos coach y todas estas cosas. 102.000 views este pedazo, así que... Incentivando a la gente, no estudies más. Empieza a practicar habilidades blandas, haz un curso de tal y ya tú vas a poder ser dueño de tu propia empresa. Señores, no le hagamos ese daño a la sociedad, porque yo recuerdo que yo veía integrales, yo veía derivadas, yo veía tablas periódicas, yo veía biología, yo veía una serie de materias que realmente hoy puedo decir que no me sirven, entre comillas, para nada, pero resulta que durante ese proceso de formación académica yo empecé a buscar otros tipos de razonamiento que hacen que mi mente se desarrolle para que el día de mañana yo decida estudiar psicología y yo tenga ciertas capacidades para desarrollar X tema. Entonces, no podemos salir ahora en este tema, no estudies, Jorge, ¿para qué vas a estudiar? Yo estoy más de ese lado. Del no estudiar, Sí. de no universidad. De la universidad. No, te lo respeto, mas no lo comparto porque yo sí siento que la universidad te da ciertos fundamentos. Y aquí voy, y te voy a poner el ejemplo más palpable. Te gradúas con las mejores notas académicas, ¿sí? Vamos a suponer que 10 es la nota más alta, te gradúas con un promedio de 9.95, número 1 de tu promoción, viene X empresa, te recluta entendiendo que eres brillante, Fracasado. pero resulta que cuando llegas a la empresa tienes cero empatía con tus trabajadores, tienes cero empatía con el público, tienes cero empatía con el cliente, y es cuando tú dices, hey, la universidad aquí realmente no lo fue todo. Pero si tú a ese individuo que sale con mucho académico, con poco de habilidades blandas, le empiezas a dar ciertas herramientas, lo empiezas a mandar a un coach, a un mentor, y le empiezas a asumir ciertas habilidades, probablemente esa persona va a desenvolverse muchísimo mejor dentro de la empresa. ¿Que le va a costar un poquito más adquirir esas habilidades? Sí, porque normalmente, y esto es estudio, las personas con esos niveles académicos, con esos niveles de conocimiento tan elevados, equilibrio. Vuelvo al tema de mentalidad de crecimiento. Al final la mentalidad de crecimiento lo que te pide es equilibrio. Yo puedo tener mucho de esto, pero evidentemente me va a faltar en algún momento algo de aquello. Entonces, tú ves esos empresarios brillantes y la gente no los quiere. La gente no quiere, no, es que no me escucha, es que no me... Es verdad. Porque esa gente nunca realmente tuvo una formación en habilidades blandas. Por eso es que tú ahora ves, no sé si has visto la serie Billions, que ponen a Wendy Rhodes en un sitio sentada y viene este que es un crack de los números financieros, se frustra porque una operación se le cayó, lo sientan 10, 15 minutos con ella y él sale otra vez repotenciado emocionalmente. Eso es lo que están haciendo hoy las empresas para esos empresarios, para ese líder empresarial. El emprendedor empresario, el día a día, le va dando esas herramientas. Ahora volvemos al cero cuando tú debes saber más que yo eso. ¿Qué porcentaje, y te hago la pregunta, qué porcentaje de emprendedores realmente llegan a la meta? ¿Qué están buscando? No, muy pocos. ¿Y dónde radica el muy poco? Pues no, la verdad es que no sé, pero es que es un camino más difícil. Es un camino más difícil. O sea, es un camino más duro, es un camino un poco estructurado, es un camino que siento que ha cambiado. O sea, cuando tus abuelos, papás eran emprendedores y estos manes no estudiaron y estos manes no... El mundo tenía un contexto completamente diferente. Ahora siento que hay que estar preparado para muchas más cosas. Hay que ser mucho más integral que posiblemente antes. Pero lo que yo te digo a la universidad, y por lo menos en la que a mí me tocó, es un adoctrinamiento
a ser empleado, ojo, que no está mal, porque yo creo que no hay nada malo, no hay nada bueno, como dije en el podcast pasado, o en la tertulia pasada. Pero si tú me preguntas a mí, yo estoy preparado para que mis hijas me digan, mira, yo no quiero ir a una universidad, me quiero ir a una incubadora de talentos a desarrollar esto y por ahí yo, pues dale. Ahorita en México, Ricardo Salinas, este magnate tiene una universidad que es la Universidad de la Libertad. Entonces, según te potencia en lo que eres bueno. En España, en Valencia, hay otra incubadora gigante de microempresarios y empresarios donde la gente no quiere pasar por la universidad porque precisamente te mandan a leer un montón de libros de mercadeo y pregúntame si yo hoy abro un libro de mercadeo para querer vender 15% más de lo que vendí la semana pasada, en el libro de mercadeo no lo van a encontrar. Entonces, ¿para qué me desgastas con mercadeo? ¿Para qué me desgastas con integrales? ¿Para qué me desgastas con la lineal que la di 4 veces en la universidad porque si no, no podía pasar de curso? ¿Para qué me desgastas con eso si me voy a enfrentar con una realidad completamente diferente donde yo hubiera preferido que me dieran una clase de liderazgo organizacional, de finanzas para no financieros, de que todo ese pensum que me dieron, que si tú me preguntas hoy, lo meto en una bolsa y... Vale, te compro la idea y te la contrarresto un poquito. Voy a poner mi ejemplo. Yo estudié militar, armada, marina de guerra, barcos. Y por ahí venía la tertulia. Ajá. Por ahí, pero te lo dejo para después. Y yo vi integrales, yo vi derivadas, yo vi una serie de elementos y de materias que cuando culminas esa fase académica y te sientas y te haces esa misma pregunta, ¿para qué me sirve? Realmente es como buscar el origen de las cosas, ¿no? Porque realmente si tú te pones a ver hoy, más con el teléfono haces todo lo que quizás viste en 5 años en la universidad. O sea, yo le digo a ChatGPT, por ejemplo, digo, mira, ChatGPT, calcúlame cuál es la derivada, y le hago la fórmula de ChatGPT en cuestión de segundos. Me da Alexa lo hace. O Alexa te lo hace, o le dices a Siri, oye Siri, ¿cuánto es el cálculo? Y te lo va a decir. Pero al final lo que busca la universidad o lo que busca el instituto es darte el por qué eso existe. Porque eso no llegó por obra y gracia, ni vino de ósmosis inversa y nació el ChatGPT, no. El ChatGPT viene de un proceso de un desarrollo de tecnología donde sí vino alguien que aplicó integrales, derivadas y empezó a hacer una serie de cosas que quizás esa no es mi carrera. Claro, pero si tú dices, voy a estudiar para mercadeo y te dan esas materias, lo que yo siento, es mi opinión mía, así como la señora esta que dice, para mí lo del café, que ayer lo vi como 3 veces y me reía mucho con los comentarios de la gente. Para mí, Carlos Ferreira, para mí el tema universidad es decirte el origen de las cosas, de dónde nacen las cosas, de dónde sale el cálculo de un arquitecto que se mete en AutoCAD y todo se lo hace automático. Yo en la universidad le digo al arquitecto, mira, AutoCAD dice que esto es así porque hace este cálculo matemático que yo te enseño aquí, solamente por eso. Sí, pero hay carreras que sí, o sea, para ser abogado sí tienes que estudiar, para ser médico sí tienes que estudiar, o sea, ojo, la palabra no es estudiar, sí tienes que ir como a un centro de educación, de nivel, vaina, pero hay carreras que no, o sea, no sé si son carreras, pero ahí es lo que te digo, o sea, si tú me preguntas a mí, ¿a ti te hubiera gustado pasar por la universidad? De lo que hubieras... Yo digo, no. No te hubiese gustado. No me hubiera gustado pasar por la universidad. Ahora yo te hago la pregunta, y si tú pudieses retroceder el tiempo, ¿verdad? Antes de entrar a la universidad, un mes antes de entrar a la universidad, ¿qué decís? ¿Qué le dirías a esa persona en ese momento? Si tuviese la oportunidad de verte a ti hace X cantidad de años, ¿qué le dirías? Es que el contexto estaba dado para entrar a la universidad. Ok. ¿Sabes? Era el momento. El contexto. Es que en mi cabeza, no sé, yo cuando tenía 19 años, que entré a la universidad porque venía de prestar servicio, fue mi única opción. O sea, no tenía otra opción. Porque no la pensé, porque no era consciente, por lo que sea. Mi opción era terminar mi ejército e irme a estudiar a la universidad. No me preguntes por qué. No se me ocurrió un viaje, no se me ocurrió irme para Estados Unidos a buscar sueño americano, no se me ocurrió coger... no sé, hacer brownies y arrancar un emprendimiento de brownies o abrir, no sé, no se me ocurrió más nada. No sé si venía de un periodo en donde por temas del ejército estaba como muy
blindado a ciertas cosas. Muy cuadrado, No sé ¿no? por qué sí, o o sea, no me llegaba tanta información, es que tampoco había tanta información como ahora, ¿sabes? O Sí. sea, era... Ojo, y ahí hago una pausa, y eso es importante. Uno de los grandes problemas que siento yo que tiene la sociedad de hoy en día es que tienes acceso a tanta información, y te voy a poner un ejemplo, el tema de los alimentos. Yo me busco hoy en Google y escribo, ¿es malo tomar café? Y te van a salir 600 publicaciones de lo malo del café. Tenemos un amigo cercano que anda en esa vaina ahora. Puño, ¿es malo comer carne? 300 videos. Entonces yo digo, hay tanta información, pero al final, entonces ahí aparece el coach y dice, hey, no hagas así, reduce a esto porque realmente tu vida te lo pide y es tu necesidad. Y en una entrevista un personaje escuchaba y él decía que antes era más fácil escoger tu carrera porque no tenías tanta información. Imagínate ahora con tanta información qué carrera escoges porque tienes 1000 cosas para escoger que antes eran como las, o eres abogado, o eres médico, o eres ingeniero, o eres administrador de empresa. Ahorita no. Ahorita cada una de estas tiene tantas derivadas. Tantas variables. Que ayer le preguntaba a un amigo, no, y tu hijo no, está estudiando informática, pero, está estudiando ingeniería de sistemas. No. Informática, que es... Otro proceso muy diferente. Claro, entonces, y antes que eras un ingeniero de sistemas. Entonces yo tengo amigos que son ingenieros de sistemas, ingeniero civil, ingeniero industrial, administradores de empresas, que el administrador de empresas era el que no ha encajado en ningún lado, vaya para administración de empresas que ahí algo sale. Y de ahí salimos los que salimos. Entonces, ¿y por qué todo esto también? Porque esta mañana me invitaron a un desayuno de una persona que viene de ser líder en su organización, pero viene de ser empleado y él fue ascendiendo dentro de la organización. Decidió salirse de eso y ahorita está empezando el mundo del emprendimiento y me hacía un montón de preguntas y yo se las contestaba y es que tú sí estás listo. Es que te veo, sí, listo, tienes la inconformidad que ahí coincidimos, pero tienes la misma zona de confort de estos dos personajes porque no quieres arriesgarte a. Entonces, más bien, yo no sé, o sea, yo no soy la persona para decirte, chévere que me hayas invitado a consultarme un montón de cosas, porque él también como conocía el proceso y sabía que yo había estado de este lado y de este lado también. Y chévere que me invites a la vaina, gracias por el desayuno rico y todo, pero yo creo que tienes que empezar más bien es por preguntarte si tú estás preparado para esto. Mira. Y tienes que salirte de ciertas cuadrículas y tienes que entender que hoy yo a las 8 de la mañana mi plan era este y me cambió completamente porque fui a arreglar una puerta que no se debió caer y se cayó. Te hago esta pregunta. ¿Cuándo el emprendedor triunfa? Es que yo creo tener la respuesta. O sea, si tú me preguntas eso a mí, eso es como si tú me preguntas si tú eres exitoso. Entonces, yo te voy a contestar desde mi punto de vista que ha cambiado mi éxito, porque antes mi éxito era condicionado a lo material. Ahorita mi éxito tiene que ver con una sola cosa material y con un tema familiar. Entonces yo te voy a decir, soy exitoso en el momento en que yo consiga eso material. Ya. Que si vendo o no vendo, que si soy millonario o no. Cuando yo tenga eso, yo te voy a decir, soy una persona exitosa. Y es un tema material. Pero para ti, y eso es lo que uno le preguntan cuando va a un foro, ¿qué es el éxito? Es que para mí el éxito es igual que la felicidad, es relativo. Lo que es exitoso para mí no debe ser exitoso para ti. Al final. Entonces tú cuando triunfaste, yo te puedo decir, o José Elías Navarro, que es el man que yo tengo de referente, ese man para mí ya triunfó porque tiene 198 empresas que maneja. Pero no, porque él se levantó hoy diciendo que estaba por comprar 2 más. Y entonces yo digo, ese man, ¿qué más autoridad o qué más necesita? El man ya triunfó, no, el man no ha triunfado, el man quiere tener 500, de pronto cuando tenga 500 ni siquiera va a ser 500 sino 1000, ¿sabes? Entonces, para mí el tema es relativo. Y la pregunta tendríamos que hacérsela a él en el sentido de que yo siento que el emprendedor llega a ese éxito cuando pasa por una serie de fracasos, ¿ok? Creo que es muy poco el emprendedor que arrancó con su primer emprendimiento y llegó. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Dogaholi es un ejemplo de eso. Dogaholi arrancó con su emprendimiento y nunca lo dejó y llegó. Tuvo altos y bajos, pero llegó. Pero tú pregúntale a ella y te va a decir que no. Te van a decir, a ella va a decir claro, que no. Tú le preguntas a Daniela, tú
triunfaste con esto, voy a decir no. Claro, Porque porque su taca, taca, triunfo, taca, taca, taca. porque eso es la mentalidad de crecimiento. Ajá, Yo bueno, no me entonces pongo un límite. volvemos a lo mismo de ese no celebramos nada, de Que es lo que ese... hablamos con Aldo. Que Aldo Ajá. dice, ahora otra sucursal, ahora otra Ajá, sucursal, ni exacto, siquiera celebro la sucursal, que exacto. creo que hoy o mañana está de cumpleaños, Sí, hoy y por mañana ejemplo. está Entonces tú dices, a 1.99 la bajera. para hacerle propaganda, ¿cuánto más necesitas para...? Y entonces, y ahí empieza uno a tejer en el coaching, tú tienes que celebrar tus triunfos. Y de hecho, dentro de los equipos, cuando tú administras el cambio, si tú no le celebras los pequeños cambios que van sucediendo dentro del equipo, el equipo se te va a empezar a desmotivar. Sí. Y eso le pasa mucho al emprendedor, empresario, porque 100%. como arrancó de cero, él pretende que el equipo que está conformando vaya con la mentalidad de él, no va a ir con la mentalidad de él. O a la misma velocidad que O va a la uno. misma velocidad, y no va a ir con la misma velocidad. Y tú tocaste un punto del cual vengo días leyendo, consultando, porque los dos pasamos por el mismo momento de vida, vamos a llamarlo así, que espero muy pronto salir de él. Y es el tema que la parte económica financiera, sin querer, queriendo, nos está afectando, inclusive la parte emocional, la parte del hogar. Y al final encontré, atando cabos, que una de las soluciones más viables para ese tema pasa 100% por involucrar a esa persona que está a tu lado en la crisis. Escúcheme bien, involucrarla en la crisis. Que entienda que hay un problema que hay que solucionar y que entre los dos debemos buscar la solución. Que entre los dos debemos unir esfuerzos para salir de este momento. Que entre los dos tenemos que buscar las respuestas para salir de la crisis. Porque en el momento que yo me adhiero, yo solo puedo, yo solo lo hago, le vas a transmitir la parte negativa, se la va a empezar a absorber esa persona que está, llámese tu esposa, llámese tu novia, llámese la persona que viva contigo. Entonces, en esa que hemos venido ya hablando hace como 10 días, de esa, pues son crisis que uno vive. O sea, yo aquel día le decía a las personas, y creo que lo decía en un reel de Instagram, en una charla que di de crecimiento, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas y por eso salir a hablar y drenar, lo que tú estás buscando es muéstrame otras puertas que yo pueda abrir para tratar de salir de este problema. Y a veces nos quedamos encajonados en que lo que está en mi mente es que las respuestas que yo busqué son, y realmente todavía queda una gran cantidad de información que yo necesito recopilar para poder o intentar salir de la crisis. Okay. Entonces yo te pregunto, ¿te está pasando? ¿E involucras o no involucras a la persona? Sí, claro, 100%. Pero después de un proceso de, o sea, no fue que, me levanté un día y toma, ¡guau! Claro, por eso. Pero un día paulatino. Claro, pero por eso te digo, porque en algún momento el empresario emprendedor está más solo, es solitario, que esa fue otra de las definiciones que escuché por ahí. Y hasta que no, a las buenas o a las malas, adhiere, no aprende. Y tiene que aprender más rápido porque tiene un equipo o alguien detrás que lo está viendo y pues si este man llega de mala cara, las cosas están mal. Si llega de buena cara, pues las cosas están bien. Entonces, o sea, la respuesta es sí. ¿Y por qué te preguntaba, digamos, por qué también es, a quién escogerías? Porque también te quiero preguntar quién te busca más a ti. ¿Te busca más el emprendedor empresario? ¿Te busca más el colaborador empleado? ¿O te busca más el líder de una organización para arreglarle el tema? Ahí entran dos variables. Entra la variable económica y entra la variable del crecimiento de mi empresa. El empresario que me busca a mí, normalmente me busca para que yo le dé a su equipo, le empiece a dar ciertas habilidades blandas para que ayuden a la consecución de las metas de la empresa. ¿Ok? Y el emprendedor empresario que me busca a mí, me busca él para tratar de ver o ver otra mirada o otra observación de lo que él está desarrollando para ver qué él no está viendo. Pero normalmente el emprendedor, cuando está en etapas tempranas, no cuenta quizás con el recurso para decirte, Carlos, yo quiero que me hagas como lo hace esta empresa que me dice, mira, yo necesito que tú 2 veces por semana te sientes con los equipos y les desarrolles 20 temas diferentes de habilidades blandas. Y yo por eso te voy a pagar. Pero porque él tiene un presupuesto para eso. O porque tampoco la empresa está tan madura como para
No, pero ahí, y tú tienes la misma experiencia cuando estuvimos en el tema de restaurantes. Yo agarraba a un muchacho de servicios, lo preparaba, hablábamos, conversamos 3, 4 sesiones, y el muchacho se volvía un tipo proactivo, un tipo que se acercaba a la mesa y le sonreía al cliente, que era empático, etcétera, etcétera. Y al tercer mes me volvían a llamar y me decían, mira, vuelve a llamar a Pedrito porque Pedrito volvió a caer otra vez, ¿no? Al final esta parte emocional y del coaching, y yo a veces se lo digo a la gente, es como el mantenimiento del carro. Llega un momento, yo tengo que entrar a mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo me voy cargando de una serie de momentos, de una serie de eventos, que si yo no los sé desarrollar, se van cargando como una bombonita de gas dentro de mí, y llega un momento que exploto. Y probablemente exploto frente a un cliente, o exploto frente a mi esposa, o exploto frente a mis padres, o vengo de mal humor y trato mal a mis hijos. Entonces, cada cierto tiempo, las personas tienen que darse la oportunidad de volver a una sesión, de sentarse y drenar, porque al final, ahora somos humanos. Todo el tiempo nos varía eso. Tú primero me das contexto y después me respondes. Sí, yo voy a ir dándole. Yo respondo y después doy contexto. Ajá. Pero, ¿quién te busca más de los tres? No, yo creo que hoy en día me busca más el... Es que hay un 50 y 50 ahí, porque sí me busca bastante empresario, dueño de empresa, líder, pero también de cierto tiempo para acá me empieza a buscar mucho el emprendedor. Y te digo, un chef me llama y me dice, Carlos, necesito sentarme contigo porque tengo la necesidad de mejorar mi nivel de comunicación con mi equipo. Pero como tú sabes, lo estoy pagando yo de mi bolsillo. Yo le digo, no, vale, vamos a hacerlo, vamos a hacer un plan y yo te ayudo y lo fragmentamos en parte o vemos cómo hacemos, pero vamos a ayudarte. Entonces, hoy en día te puedo decir, porcentualmente hablando, un 60% empresas, líderes de empresas, y un 40% emprendedores. Aquí voy. Mucho emprendedor que hace 2, 3 años que arrancó en estos procesos, que hoy ya puede decir, soy empresa, ya soy líder de una empresa. Para mí empresa, yo y otra persona más, eso ya es una empresa. Entonces, él dice, mira, necesito que me ayudes a mis colaboradores y voy a sacar un presupuesto dentro de la empresa, de mi emprendimiento que ya creció, para que trabajes con 2, 3 personas de venta, fuerzas de venta, temas de negociación emocional, no lo sé. Pero sigue habiendo un peso mayoritario en las grandes empresas que ya están constituidas en tratar de adherirle a ese colaborador de 15 y último, que entiendan que hay otras cosas y empezar a ponerles ese chip de mentalidad de crecimiento. Y esto lo digo con mucha responsabilidad. Hay demasiado 15 y últimos en las empresas y eso hace un daño tremendo porque esas son personas que realmente no tienen compromiso con la empresa, que ven el error del compañero de al lado y no le importa, porque ese no es mi problema. Entonces, esa es la preocupación más grande que hoy tiene el líder de empresa. O yo no lo hago porque él tampoco lo hace, pero se está cayendo el techo, pero como él no dijo, entonces como él no lo vio y como eso no me afecta a mí, y es así. O sea, eso abunda. Eso abunda y abunda, yo no sé si es un problema de captación, yo no sé si es un problema de que cuando voy a contratar no trato de ser bastante objetivo en el momento de seleccionar qué son las personas. Yo voy a buscar un trabajo y yo voy a decir que soy lo mejor del mundo. Es que yo tenía un jefe que decía que en las entrevistas queda el mejor actor, no el mejor trabajador. Pero tú tienes métodos y tienes maneras de buscar al mejor trabajador en lugar del mejor actor. Yo, por ejemplo, aquel día estuve en una entrevista. Difícil. Pero lo intentas. Sí, claro, claramente uno intenta disminuir. O ese sea, riesgo. A veces ni siquiera uno trata de contratar al mejor, sino de encontrar para disminuir el riesgo de contratar al peor. Mira, aquel día vi una entrevista y estoy escuchando a la persona. Trabajo esto, hago esto. Como tú dices, la mejor actriz era esta. Después yo le digo al dueño de la empresa, digo, regálame, yo te lo regalo, digo, dame una sesión con esa persona para yo escucharla. La escuché. Sí. Y salgo de la reunión y le digo al dueño de la empresa, le digo, mira, es muy buena, pero el día que tú entres aquí y pegues un grito, uno, llamando la atención por algo, se va. No, pero es lo que yo te estoy diciendo. Claro. ¿Qué pasa también en las empresas? ¿Y entró, no entró, pasó, no pasó? No sabes. No voy a entrar, pues, puedo entrar en
Conflicto de En interés. conflicto de intereses. Ok. No sé si entró o no entró. Yo simplemente di mi punto de vista. Con Aldo, y Aldo lo sabe, entrevisté. Yo aguanto, yo le decía a esta Todos muchacha, trabajamos bajo presión. yo le decía, tú te grito, yo te pego 3 gritos y le gritas, "Shush". Todos manejamos presión, todos Ya. somos buenos en el estrés. A los ante la 15 días, a los 15 días ya estaba. Porque volvemos al tema del actor, pero aquí pasa otra cosa. Y esas son las preguntas que hacen en la entrevista. Bueno, ¿te gusta trabajar bajo presión? Sí, trabajo bajo presión. ¿Y te gustan los números? Sí, te gustan los números. ¿Y cumples metas? Sí, yo cumplo las metas. ¿Y qué haces si no vas a cumplir? No, yo busco la manera de cumplir porque a veces... Mira, yo recomendación que doy siempre y se la digo a las personas que están contratando. Cuando usted vaya a contratar a alguien, busque la manera de ponerse en contacto con alguien que haya sido jefe, líder, compañero o algo por el estilo de esa persona en su anterior trabajo. Mierda. Es que al final es la lectura más real que vas a tener. ¿Por qué te fuiste de la empresa? No, porque es que mi jefe no me quiso aumentar el sueldo después del esfuerzo que yo hice. No, es que mi jefe me maltrataba verbalmente y me gritaba y golpeaba la mesa y eso yo le exigí respeto y me tuve que ir. Nunca se van porque nunca muestran sus deficiencias. Claro, es que yo no me Pero, voy a una empresa porque eso- soy por bueno, pues. Pero yo llamo a un Jorge y le digo, mira Jorge, aquí vino Pedro buscando otra vez y dice, mira viejo, yo particularmente tuve problemas por esto, por esto, por esto. Y probablemente yo conociendo los problemas que sucedió contigo, yo puede que contrate a esa gente porque yo puedo entender que yo como líder sí puedo manejar ciertos momentos, que es la otra parte que yo te quería decir. Que cuando yo estoy en la posición de líder jefe, que para mí una cosa es ser líder y otra es ser jefe, yo estoy pendiente del trabajo de mi gente, látigo, pero por nada del mundo yo me siento y me miro al espejo y me digo, ¿será que yo estoy liderizando correctamente esta empresa? Entonces, la gran mayoría de los líderes hoy en día, digo en un 60-70% para no involucrarlos a todos, tienen un tema de ego y las cosas se tienen que hacer como yo digo y punto. Y cuando yo, como subalterno, como trabajador, escucho que mi jefe me da esa respuesta, digo, ¿para qué opino? ¿Para qué doy un valor agregado si igual se va a hacer las cosas como él dice? Entonces, esa es la otra variable que nos afecta hoy como empresa, que el emprendedor que llega a ser líder lo maneja mucho mejor porque siente que para llegar a ese punto tuvo que comerse las verdes, tuvo que caerse y volverse a levantar, tuvo que tener a veces socios que los defraudaron, tuvo que haber tenido trabajadores que los defraudaron, pero eso forma parte de esa, yo digo, de esa armadura que tú te vas ensamblando para que cuando llegas al líder emprendedor, empresario, muy diferente al líder de empresa que viene de carrera. Sí, por eso también ahorita que decías eso, yo siento que uno a veces también se la pasa explicando o dando justificación de cómo hace uno las cosas, pero porque ya pasó por ahí. Claro. Esto en algún momento me habrás escuchado decir, no, es que esa es la manera de hacerlo. Y si tú me cogiste en ese pedazo de la foto, vas a decir, este man es autócrata, como dices tú, pero es que ya vengo de un proceso de aprendizaje donde toca decir que las cosas son así. Entonces, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando estás tú en un ambiente estos de emprendimiento y todo, y tú escuchas algo y juzgas y este es autócrata, Sí. no, porque es que ya pasó por ahí, Sí. o ya se lo dijo, ya negoció, y bueno, en mi caso yo soy muy de negociar, por ejemplo, y decir, ok, 50% es lo que sé yo, pero 50% es lo que sabes tú. Pero si tú me demuestras que ese 50% Ok. no, ya me toca a mí decirte cómo Claro, se hacen y las ahí cosas. estamos de acuerdo. Pero cógeme en el pedazo donde editaste y estoy diciendo, hazlo así, y vas a decir, no, este man es autócrata, este man es. Claro, yo siempre, y siempre lo digo, para mí, y eso es el tema de las disfuncionalidades de los equipos, cuando tú no tienes conflictos, es decir, cuando el trabajador no te levanta la mano y se opone a una orden que tú le das con argumento, no con la necesidad de pelear. O sea, yo no vengo el conflicto de la pelea, Sí, sino de la desde lo discusión, positivo. desde lo positivo. Entonces, yo te puedo escuchar a ti y lo que tú dices es correcto. Lo que pasa es que yo ya tengo la experiencia y yo ya sé que si yo pinto esta pared de blanco y aquí vienen 10 niños diariamente, al cabo de 2 días la pared está sucia. Pero si no, ves que es que a los clientes les gusta la pared blanca y yo te estoy explicando el por qué no la pared blanca. Entonces, a veces pasa por
Lo bonito y lo funcional. Escúchalo. A veces yo le digo a la gente, escuchen lo que le tiene que decir, por muy absurdo que sea. Porque en ese arte de escuchar al trabajador o al colaborador, tú lo que realmente estás sembrando es confianza en la persona. Lo estás involucrando. Y lo estás involucrando, así sea malo o así lo que diga no es correcto, no importa. Pero hay empresas que no te dejan hablar. O sea, hay personas que levantan, lo dicen, no. Aquí las cosas se ven como yo y punto. Esas empresas cuestan. Oye, hay unas que están volando igual, Sí, pero desde mi punto de vista pudiesen estar volando un poquito más alto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tenía una duda, pero prefiero dejarla para la próxima vez. La próxima vez sí te voy a hablar de mi vida. La próxima vez sí te voy a decir cuántos pedacitos de armadura me ha dado la vida para ir armando lo que soy hoy. Y con todo y eso, me considero que sigo teniendo vulnerabilidades. Y con todo y eso siento que me hace falta mucho por mejorar. Y con todo eso siento que me hace falta mucho por crecer. Te conozco, o mejor dicho, en tu historia como militar, como consultor de proyectos y como coach. Escoge una de las tres y lo desarrollamos en la próxima tertulia. Ya va porque me estás dando 3 variables. Te ponen 3 etapas de tu vida. En 3 etapas de mi vida, ¿en cuál me quedo? Definitivamente me quedo en la de coach. Me quedo en la de coach. Ok. Lo desarrollamos la próxima entonces. Está bien, lo desarrollamos la próxima. Y nos vamos. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chao. Chao.